Nunca imaginó que esa noche cambiaría su vida para siempre. Clara estaba frente al espejo, con el vestido de novia colgando pesado en sus hombros. La tela blanca que debería ser símbolo de alegría, esta vez solo le recordaba la cárcel en la que se sentía atrapada. Su reflejo no mostraba la sonrisa que todos esperaban, sino un rostro cansado, confundido. El maquillaje empezaba a correrse con la humedad del salón, pero ella ni siquiera lo notaba. Los preparativos habían sido interminables: llamadas, reuniones, consejos insistentes. Pero ahora, mientras se escuchaba la música de la ceremonia, Clara sentía que algo dentro de ella se rompía. ¿Por qué estaba haciendo esto? ¿Para quién? No recordaba la última vez que pensó en sí misma, y no en lo que esperaban de ella. El reloj marcaba las 9:30. Solo tenía minutos para decidir. Afuera, la tormenta rugía con fuerza. Los truenos retumbaban como un aviso y la lluvia golpeaba las ventanas con furia. Los invitados tomaban asiento, pero Clara sentía que el tiempo se aceleraba y, al mismo tiempo, sus pies se hundían en un pozo sin salida. Con el vestido ajustado y la corona en la cabeza, dio un paso atrás, se acercó a la ventana y miró la ciudad bajo la lluvia. Las calles reflejaban las luces de los faroles, pero ella solo veía su propia incertidumbre en el agua. Sabía que cruzar esa puerta cambiaría su vida para siempre, pero no estaba segura de que fuera para mejor. La idea de entregarse a un futuro que no eligió, de sonreír por obligación, la paralizaba. Entonces, sin pensarlo, abrió la puerta del vestidor. Escuchó la música y las voces, y su corazón latía fuerte, marcando cada paso hacia la libertad. Sin mirar atrás, caminó por el pasillo, sintiendo que cada segundo era una batalla entre el deber y su voluntad. Al salir, la tormenta estaba en su punto más fuerte. La lluvia caía como un velo gris y el viento empujaba el vestido que ya se mojaba y pegaba a su piel. No pensó más que en correr, en alejarse de todo. El frío calaba sus huesos, pero no la detenía. Su mente estaba llena de preguntas sin respuestas y un miedo que no sabía cómo nombrar. Sus pasos resonaban en las calles vacías, mientras coches pasaban rápido y salpicaban charcos. No llevaba bolso ni teléfono, solo el vestido roto y el alma llena de dudas. Cada vez que se detenía para respirar, sentía que alguien la observaba, pero no veía a nadie. La ciudad parecía indiferente a su huida, una escena enorme donde ella era solo una figura pequeña y desesperada. De repente, el vestido se enganchó en una reja oxidada. Tiró con fuerza y escuchó el desgarrón. El vestido se rompió más. Clara dejó escapar un suspiro y se llevó la mano al pecho para calmar su corazón. Se preguntó si alguien la buscaba, si la llamarían loca o valiente, si alguna vez sería la misma. Cuando parecía que la tormenta sería su único refugio, una luz apareció en la distancia. Un coche se acercaba lentamente. Clara sintió miedo y se escondió detrás de un contenedor, tratando de no hacer ruido. Su respiración era un susurro, y cada gota de lluvia parecía gritarle que no estaba segura. Un hombre bajó del coche. No parecía amenazante, pero Clara no sabía si podía confiar. Él caminó hacia ella con paso firme y mirada de calma. Sin palabras, extendió la mano, ofreciéndole un ancla en medio del caos. Clara dudó, pero el miedo era peor que la desconfianza. Aceptó la mano. Un contacto simple que la sostuvo más fuerte que cualquier palabra. Supo que esa noche no solo escapaba de una boda, sino que comenzaba a buscarse a sí misma. Él la condujo hasta el interior del coche con movimientos firmes pero cuidadosos. Clara sentía que el frío de la lluvia todavía la seguía, pero al menos ahora tenía un refugio temporal. La lluvia golpeaba el techo del auto con fuerza, creando un sonido constante que parecía ahogar sus pensamientos. Durante unos segundos nadie habló,
Solo el ruido de la tormenta y el motor del vehículo llenaban el espacio. Ella miraba por la ventana, viendo cómo las gotas de agua corrían por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad. No sabía quién era aquel hombre, ni qué intención tenía, pero algo en su mirada transmitía seguridad. Intentó calmar su respiración acelerada, mientras los recuerdos de la boda que había abandonado se mezclaban con el miedo al futuro incierto. Finalmente, él rompió el silencio con una voz baja y tranquila. «No te preocupes, estás a salvo», dijo sin mirarla, concentrado en conducir. Clara sintió un leve alivio. No tenía idea de dónde la llevaba, pero en ese momento no le importaba mientras estuviera lejos de aquella noche que la había ahogado. El auto se detuvo frente a un pequeño café que aún estaba abierto a esa hora. Él bajó y la ayudó a salir, cuidando que el vestido mojado no se enganchara ni más. Adentro, el ambiente era cálido, con luces suaves y el aroma a café recién hecho. Clara se sentó en una mesa en un rincón, tratando de recomponer sus pensamientos. El hombre pidió 2 cafés y se sentó frente a ella. Su mirada era serena, pero había una sombra de preocupación. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó con delicadeza. Clara dudó, nunca había hablado de su vida con un desconocido, pero la necesidad de desahogarse pudo más que la prudencia. Comenzó a relatar la presión que sentía desde hacía meses, la boda que se había convertido en una jaula, y cómo aquella noche simplemente había decidido no seguir adelante. Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas que intentaba ocultar. Él la escuchaba sin interrumpir, ofreciéndole un espacio seguro para expresar su miedo y su tristeza. Mientras hablaba, Clara se dio cuenta de que aquella conversación la ayudaba a respirar de nuevo, a sentirse menos sola. El desconocido no juzgaba, no ofrecía soluciones rápidas, solo estaba ahí, presente, con una paciencia que nunca había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzó a sanar. El café se enfrió y la tormenta afuera parecía perder intensidad. La noche avanzaba, pero Clara ya no quería regresar a aquella vida que la había hecho huir. Pensó en sus decisiones, en el camino que la había llevado hasta ese momento y en la incertidumbre que tenía por delante. El hombre le preguntó su nombre. «Clara», respondió ella, con una voz que parecía más firme. Él asintió, como si guardar ese nombre fuera un compromiso silencioso de protegerla, al menos por esa noche. Ella miró el reloj y se sorprendió al ver que era casi la medianoche. La realidad volvía lentamente a su mente y con ella el temor de que pasaría cuando la lluvia parara y la noche terminara. Sin embargo, esa noche, en ese pequeño café, Clara sintió por primera vez que podía elegir su destino. «No estás sola», le dijo él. «Hay un camino, aunque ahora no lo veas claro. A veces, el primer paso es el más difícil. Pero no tienes que hacerlo sin ayuda». Clara sintió una mezcla de gratitud y miedo. No sabía quién era ese hombre ni qué esperaba de ella, pero en ese instante decidió confiar, al menos un poco. Sabía que su vida no iba a ser fácil, pero también sabía que había algo más allá del vestido roto y la boda cancelada. Salieron del café cuando la tormenta casi había cesado. Afuera, la ciudad estaba silenciosa y brillante bajo las luces que se reflejaban en el pavimento mojado. Él le ofreció su brazo y Clara, aún insegura, lo tomó. No sabía hacia dónde iban, pero por primera vez en horas, sintió que no estaba sola. Mientras caminaban, Clara pensaba en la historia que había dejado atrás y en la que apenas comenzaba. No sabía qué le esperaba, pero estaba decidida a descubrirlo. La noche había sido larga y difícil, pero también le había regalado una mano amiga en medio de la tormenta. El amanecer parecía lejano, pero Clara ya empezaba a imaginar un futuro diferente, uno donde pudiera ser libre y auténtica. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, en ese momento,
en brazos de un extraño, encontró la esperanza que creía perdida. El amanecer iluminaba las calles mojadas cuando Clara decidió regresar a su apartamento. Cada paso que daba era un recordatorio de la decisión que había tomado la noche anterior. La tormenta seguía en su mente, pero ahora sentía que dentro de ella había una calma nueva, aunque débil. Sabía que tenía mucho por enfrentar, pero por primera vez se sentía dueña de su destino. Al llegar a casa, encontró la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió su espalda. No recordaba haber dejado la llave fuera, y eso la hizo dudar. Entró con cautela y vio que la sala estaba desordenada, como si alguien hubiera estado buscando algo. El corazón le latió con fuerza. ¿Quién podría haber entrado? ¿La habían seguido? Clara comenzó a revisar cada rincón, buscando pistas. No encontró nada robado, pero sí una nota doblada sobre la mesa. La tomó con manos temblorosas y leyó: «Sabemos lo que hiciste anoche. No pienses que puedes escapar». El mensaje era claro, amenazante. El miedo volvió a apoderarse de ella, pero esta vez no iba a permitir que la paralizara. Respiró hondo y sacó su teléfono para marcar el número que le había dado el hombre del café. Su mano temblaba, pero presionó enviar. Después de unos tonos, una voz calmada respondió. Era él. Clara sintió un alivio inmediato. «Necesito ayuda», dijo con voz firme. «No estoy segura de qué hacer». Él le aseguró que estaría ahí en minutos. Mientras esperaba, Clara repasaba todo lo ocurrido. La boda, la huida, la tormenta, el encuentro con aquel hombre. Todo parecía un sueño, pero la amenaza en su casa la obligaba a aterrizar. No podía volver a ser la misma mujer que aceptaba todo sin cuestionar. Cuando él llegó, entró sin llamar. Clara lo miró con gratitud y miedo mezclados. Él tomó su mano y la miró a los ojos. «Vamos a arreglar esto», dijo con determinación. Sin perder tiempo, comenzaron a planear cómo protegerse. Él le aconsejó llamar a la policía y preparar un lugar seguro. Clara sintió que por primera vez alguien estaba realmente de su lado. Pasaron las horas hablando y organizando cada detalle. Él le explicó que no solo estaba allí por casualidad, sino porque había vivido algo similar y entendía su miedo. Clara escuchaba con atención, sintiendo que aquel hombre no solo era su protector, sino también un compañero en esta batalla. Al caer la noche, Clara se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad. Ya no estaba sola. Tenía a alguien que la apoyaba y un plan para enfrentar lo que viniera. Pensó en el futuro, en lo que quería construir y en las decisiones que tendría que tomar. Aunque la amenaza seguía latente, había encontrado una fuerza interna que no sabía que tenía. Su teléfono vibró. Era un mensaje de él: «No estás sola. Juntos saldremos adelante». Clara sonrió por primera vez en días. Sabía que la lucha apenas comenzaba, pero también sabía que esta vez no iba a huir. Iba a pelear por su libertad y por la vida que siempre soñó. El viento susurraba afuera, pero dentro de ella había una tormenta diferente, una mezcla de miedo y esperanza que la impulsaba a seguir adelante, paso a paso, sin mirar atrás. Esta era su historia, y estaba decidida a escribirla con valentía y verdad. Él la condujo hasta el interior del coche con movimientos firmes pero cuidadosos. Clara sentía que el frío de la lluvia todavía la seguía, pero al menos ahora tenía un refugio temporal. La lluvia golpeaba el techo del auto con fuerza, creando un sonido constante que parecía ahogar sus pensamientos. Durante unos segundos nadie habló, solo el ruido de la tormenta y el motor del vehículo llenaban el espacio. Ella miraba por la ventana, viendo cómo las gotas de agua corrían por el cristal, distorsionando las luces de la ciudad. No sabía quién era aquel hombre, ni qué intención tenía, pero algo en su mirada transmitía seguridad. Intentó calmar su respiración acelerada,
mientras los recuerdos de la boda que había abandonado se mezclaban con el miedo al futuro incierto. Finalmente, él rompió el silencio con una voz baja y tranquila. «No te preocupes, estás a salvo», dijo sin mirarla, concentrado en conducir. Clara sintió un leve alivio. No tenía idea de dónde la llevaba, pero en ese momento no le importaba mientras estuviera lejos de aquella noche que la había ahogado. El auto se detuvo frente a un pequeño café que aún estaba abierto a esa hora. Él bajó y la ayudó a salir, cuidando que el vestido mojado no se enganchara ni más. Adentro, el ambiente era cálido, con luces suaves y el aroma a café recién hecho. Clara se sentó en una mesa en un rincón, tratando de recomponer sus pensamientos. El hombre pidió 2 cafés y se sentó frente a ella. Su mirada era serena, pero había una sombra de preocupación. «¿Quieres contarme qué pasó?», preguntó con delicadeza. Clara dudó, nunca había hablado de su vida con un desconocido, pero la necesidad de desahogarse pudo más que la prudencia. Comenzó a relatar la presión que sentía desde hacía meses, la boda que se había convertido en una jaula, y cómo aquella noche simplemente había decidido no seguir adelante. Sus palabras salían entrecortadas, mezcladas con lágrimas que intentaba ocultar. Él la escuchaba sin interrumpir, ofreciéndole un espacio seguro para expresar su miedo y su tristeza. Mientras hablaba, Clara se dio cuenta de que aquella conversación la ayudaba a respirar de nuevo, a sentirse menos sola. El desconocido no juzgaba, no ofrecía soluciones rápidas, solo estaba ahí, presente, con una paciencia que nunca había sentido antes. Por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de ella comenzó a sanar. El café se enfrió y la tormenta afuera parecía perder intensidad. La noche avanzaba, pero Clara ya no quería regresar a aquella vida que la había hecho huir. Pensó en sus decisiones, en el camino que la había llevado hasta ese momento y en la incertidumbre que tenía por delante. El hombre le preguntó su nombre. «Clara», respondió ella, con una voz que parecía más firme. Él asintió, como si guardar ese nombre fuera un compromiso silencioso de protegerla, al menos por esa noche. Ella miró el reloj y se sorprendió al ver que era casi la medianoche. La realidad volvía lentamente a su mente y con ella el temor de qué pasaría cuando la lluvia parara y la noche terminara. Sin embargo, esa noche, en ese pequeño café, Clara sintió por primera vez que podía elegir su destino. «No estás sola», le dijo él. «Hay un camino, aunque ahora no lo veas claro. A veces, el primer paso es el más difícil. Pero no tienes que hacerlo sin ayuda». Clara sintió una mezcla de gratitud y miedo. No sabía quién era ese hombre ni qué esperaba de ella, pero en ese instante decidió confiar, al menos un poco. Sabía que su vida no iba a ser fácil, pero también sabía que había algo más allá del vestido roto y la boda cancelada. Salieron del café cuando la tormenta casi había cesado. Afuera, la ciudad estaba silenciosa y brillante bajo las luces que se reflejaban en el pavimento mojado. Él le ofreció su brazo y Clara, aún insegura, lo tomó. No sabía hacia dónde iban, pero por primera vez en horas, sintió que no estaba sola. Mientras caminaban, Clara pensaba en la historia que había dejado atrás y en la que apenas comenzaba. No sabía qué le esperaba, pero estaba decidida a descubrirlo. La noche había sido larga y difícil, pero también le había regalado una mano amiga en medio de la tormenta. El amanecer parecía lejano, pero Clara ya empezaba a imaginar un futuro diferente, uno donde pudiera ser libre y auténtica. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, en ese momento, en brazos de un extraño, encontró la esperanza que creía perdida. Clara despertó con el sonido lejano de la ciudad que comenzaba a moverse. La luz del amanecer se filtraba tímida por las cortinas, pero en su mente el miedo seguía presente. La nota, la amenaza, todo parecía un peso invisible que la aplastaba. Sin embargo,
Ahora sabía que no estaba sola y eso le daba fuerzas para enfrentar el día. El hombre que la había ayudado la esperaba con un café y una sonrisa tranquila. No necesitaban palabras para entenderse. Él sabía que la batalla apenas comenzaba. Después de desayunar, comenzaron a hacer llamadas, buscar abogados y pedir asesoría para protegerse legalmente. Clara sentía que cada paso era un pequeño triunfo, una victoria contra el miedo que la había dominado por tanto tiempo. Durante los días siguientes, el apoyo de aquel desconocido se convirtió en un pilar. Le ayudaba a organizar su vida, a preparar documentos, a encontrar un lugar seguro donde quedarse si era necesario. Pero también le enseñaba a confiar en sí misma, a escuchar esa voz interna que tanto tiempo había ignorado. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Clara le confesó sus dudas y temores. ¿Y si no puedo cambiar?, preguntó con voz quebrada. ¿Y si vuelvo a caer en lo mismo? Él la miró con seriedad y dijo, no se trata de no caer, sino de aprender a levantarte. Nadie cambia de la noche a la mañana, pero cada día es una oportunidad para ser mejor. Esa frase se quedó grabada en su corazón. Clara comenzó a escribir un diario donde plasmaba sus emociones, sus miedos y también sus pequeños logros. Poco a poco, empezó a entender que la libertad no era solo física, sino también mental y emocional. Una noche, recibió una llamada inesperada. Era un familiar que, enterado de su huida, quería hablar. La conversación fue difícil, llena de reproches y tristeza, pero también de sinceridad. Clara aprovechó para expresar lo que nunca había podido decir en voz alta. Su deseo de vivir sin máscaras, sin pretender ser alguien que no era. Ese diálogo marcó un punto de inflexión. No todos la apoyaban, pero ella ya no necesitaba la aprobación de todos para ser feliz. Aprendió que la verdadera fortaleza está en aceptarse y en rodearse de quienes realmente la valoran. Mientras tanto, su relación con el hombre que la había rescatado se fortalecía. No era un romance apresurado, sino una conexión basada en respeto, apoyo y comprensión. Él se convirtió en su amigo, su compañero de batalla, y en alguien en quien podía confiar plenamente. Los días pasaban y Clara sentía como la tormenta interna se calmaba. El miedo seguía allí, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlo. La libertad que buscaba ya no era un sueño lejano, sino una realidad que construía día a día. Un día, decidió volver al salón donde iba a hacer su boda. Quería cerrar ese capítulo con sus propios términos. Entró sola, con el vestido guardado en una bolsa, y caminó por el lugar que había significado tanto para ella. Sintió tristeza, sí, pero también orgullo. Había tenido el valor de huir, de enfrentarse a sus miedos, y de empezar a vivir para sí misma. Al salir, respiró profundamente y miró al cielo. La tormenta había pasado y aunque las nubes seguían presentes, el sol comenzaba a brillar. Clara sabía que su camino no sería fácil, pero estaba lista para recorrerlo con valentía, sabiendo que, a partir de ese momento, su historia sería escrita por ella misma. Clara sentía que algo dentro de ella comenzaba a despertar con más fuerza. Ya no era aquella mujer que corría entre la tormenta, huyendo sin rumbo. Ahora tenía un propósito, un camino que aunque incierto, quería recorrer con valentía. La ayuda del hombre que la acompañaba había sido fundamental, pero ella sabía que la verdadera lucha estaba en su interior. Cada día, se enfrentaba a pequeños retos, llamadas difíciles, decisiones que la sacaban de su zona de confort, y sobre todo, el constante recuerdo de aquella noche que había cambiado todo. Pero en lugar de paralizarla, esos recuerdos le daban fuerza. Recordaba el momento en que tomó la mano de aquel extraño y cómo esa simple acción había sido el primer paso hacia su libertad. Una tarde, mientras revisaba algunos papeles en la pequeña oficina que había logrado alquilar, recibió una visita inesperada.
Era una mujer mayor, con ojos cálidos y una sonrisa sincera. Se presentó como Ana, una amiga de la familia que siempre había admirado la independencia y valentía de Clara. Sin reproches, sin juicios, solo con palabras de apoyo y comprensión. Ana le contó que había pasado por algo similar muchos años atrás y que comprendía perfectamente el miedo y la confusión. Le ofreció ayuda para encontrar un grupo de apoyo, personas que como ella, estaban buscando reconstruir sus vidas después de tomar decisiones difíciles. Clara sintió una mezcla de sorpresa y esperanza. No sabía cuánto necesitaba escuchar que no estaba sola en esa batalla. Decidió asistir a una de esas reuniones y al entrar, vio rostros con historias diferentes, pero con un mismo deseo: ser libres y vivir auténticamente. Por primera vez, pudo compartir su historia sin miedo a ser juzgada. Las palabras fluyeron, las lágrimas también, pero junto a ellas, un sentimiento de pertenencia y fuerza crecía en su pecho. Aquella experiencia fue un punto de inflexión. Clara empezó a comprender que su libertad no solo era física, sino también emocional y mental. Entendió que sanar requería tiempo, paciencia y, sobre todo, amor propio. En esos encuentros encontró amigas, confidentes, y un espacio seguro donde crecer. Mientras tanto, su relación con el hombre que la había rescatado se volvió más sólida. No había prisa, ni etiquetas, solo un apoyo mutuo que les permitía avanzar sin presiones. Él la animaba a seguir adelante, a confiar en sí misma, y a no perder nunca la esperanza. Una mañana, Clara recibió una llamada que le cambió el día. La policía había logrado identificar quién había dejado la amenaza en su casa. Era alguien cercano a la familia, alguien que no quería que ella fuera libre. La noticia le dio miedo, pero también una determinación renovada. Esta vez no iba a dejar que el miedo la controlara. Con la ayuda de su nuevo círculo de apoyo, Clara preparó una denuncia formal. No fue fácil enfrentar a quienes intentaban controlarla, pero cada paso era una victoria que la hacía más fuerte. Su historia comenzó a inspirar a otros, personas que veían en su lucha un ejemplo de valentía. Pasaron semanas y la vida de Clara fue transformándose lentamente. Encontró un trabajo que le permitía ser independiente, comenzó a escribir pequeños relatos sobre su experiencia, y poco a poco, fue reconstruyendo su autoestima. La tormenta que había vivido quedó atrás, pero las enseñanzas quedaron grabadas para siempre. Una noche, mientras caminaba por la misma calle donde había huido, Clara sintió una paz profunda. La lluvia había desaparecido y el aire estaba limpio, fresco. Sabía que el camino por delante todavía tenía obstáculos, pero también sabía que ya no tenía miedo. Porque había descubierto que la fuerza verdadera nace de aceptar la vulnerabilidad y elegir seguir adelante, paso a paso. En ese momento, Clara comprendió que su historia no era solo de escape o miedo, sino de renacimiento. Había dejado atrás una vida que no le pertenecía para abrazar una que, aunque incierta, era auténticamente suya. Y con ese pensamiento, sonrió al futuro, lista para escribir cada capítulo con coraje y esperanza. Clara se había acostumbrado a su nueva vida, aunque no todo había sido fácil. Cada día representaba un desafío diferente, pero ahora tenía la confianza para enfrentarlos. La sensación de libertad era un regalo que valoraba más allá de cualquier cosa. Había aprendido que la verdadera fuerza no radicaba en evitar las tormentas, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. Una mañana recibió un correo inesperado. Una editorial local estaba interesada en publicar sus relatos, esas pequeñas historias que había escrito sobre su experiencia y su proceso de sanación. La emoción y el miedo se mezclaron en su pecho. ¿Estaba realmente lista para compartir su historia con el mundo? Después de pensarlo, decidió que sí. Quería que su voz sirviera de inspiración para quienes se sentían atrapados, como ella lo había estado. Mientras avanzaba con ese proyecto,
también mantuvo contacto con Ana y el hombre que la había ayudado aquella noche de tormenta. Ellos se convirtieron en su familia elegida, un refugio en medio del caos que aún a veces aparecía. Sus consejos, apoyo y presencia eran la fuerza silenciosa que la impulsaba a seguir adelante. Un día, Clara recibió una invitación para dar una charla en un centro comunitario. La idea de hablar en público la aterrorizaba, pero también la emocionaba. Sabía que era una oportunidad para compartir su historia, y quizás, ayudar a otros a encontrar su propio camino. Preparó sus palabras con cuidado, repasando una y otra vez, hasta sentir que cada frase tenía el peso y la sinceridad que quería transmitir. Cuando llegó el día, la sala estaba llena. Clara sintió un nudo en la garganta al ver tantas caras expectantes. Pero al comenzar a hablar, todo el miedo se disipó. Sus palabras fluyeron con naturalidad, contando su historia sin adornos, mostrando su vulnerabilidad y su fuerza. Al terminar, los aplausos fueron sinceros y cálidos, y varias personas se acercaron para agradecerle y compartir sus propias experiencias. Esa charla marcó un antes y un después. Clara descubrió que su historia tenía un poder transformador, no solo para ella, sino para quienes la escuchaban. Se dio cuenta de que había encontrado una misión: ayudar a otros a encontrar la valentía para romper cadenas y empezar de nuevo. Con el tiempo, su pequeño libro se publicó y tuvo buena acogida. Clara recibió mensajes de personas de diferentes lugares, contando cómo su historia les había dado esperanza. Esa conexión humana fue un bálsamo para su alma, una prueba de que la oscuridad puede convertirse en luz. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde tantas veces había reflexionado, Clara recibió una llamada. Era su madre. La conversación fue tensa, pero esta vez Clara habló con firmeza, estableciendo límites claros. No buscaba reconciliaciones inmediatas, solo quería que supieran que ella había cambiado y que ya no aceptaría vivir sometida a expectativas ajenas. Al colgar, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que la sanación también incluía perdonar, no necesariamente a otros, sino a sí misma. Había aprendido que la libertad no significaba estar exenta de dolor, sino tener la capacidad de enfrentar ese dolor sin perder la esperanza. Esa noche, Clara escribió en su diario: «Hoy comprendí que la vida no es perfecta, pero es mía. Que la valentía no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y que, aunque el camino sea incierto, cada paso vale la pena si lo doy con amor hacia mí misma». Mientras cerraba el cuaderno, sintió una paz profunda. Sabía que su viaje continuaría, con desafíos y alegrías, pero también con la certeza de que ya no huiría más. Esta vez, era ella quien elegía su destino, y eso le bastaba para seguir soñando. Los meses pasaron y Clara continuó construyendo su nueva vida con paso firme y decidido. Cada día se levantaba con la convicción de que su pasado no definiría su futuro, aunque en ocasiones la sombra de aquellos momentos oscuros intentaba volver para recordarle que la libertad siempre tiene un precio. Sin embargo, ella ya había aprendido a enfrentar esas sombras con valentía y claridad. Su libro seguía ganando reconocimiento y su historia había tocado el corazón de muchas personas que, como ella, buscaban una salida. Clara no solo escribía para sanar, sino para dar voz a quienes se sentían atrapados en sus propias prisiones. Las invitaciones para charlas, talleres y encuentros se multiplicaban, y ella aceptaba cada oportunidad con la intención de seguir inspirando. Una tarde, mientras preparaba una presentación, recibió un mensaje inesperado. Era de aquel hombre que la había salvado aquella noche lluviosa. Después de tanto tiempo, él le proponía reunirse para hablar, sin prisas ni presiones, solo para compartir cómo habían cambiado sus vidas desde entonces. Clara sintió un torbellino de emociones. La conexión que habían formado había sido profunda,
pero también compleja y llena de silencios. Aceptó la invitación y al verse, notaron que algo había crecido entre ellos más allá de la simple amistad. Las palabras fluyeron con naturalidad, como si el tiempo no hubiera pasado, pero con una madurez que solo la experiencia puede dar. No necesitaban promesas ni definiciones, simplemente disfrutaron del momento, conscientes de que su historia conjunta había sido parte fundamental de sus procesos personales. Esa noche, Clara regresó a casa con una sonrisa tranquila. Entendía que el amor, al igual que la libertad, no siempre es perfecto ni lineal, pero puede ser un refugio cuando se construye sobre respeto y autenticidad. Sentía que, por primera vez, todas las piezas de su vida empezaban a encajar, aunque aún quedaran desafíos por enfrentar. En los meses siguientes, Clara continuó escribiendo, aprendiendo y creciendo. Su pasado ya no era un fantasma, sino una enseñanza que la fortalecía. Cada vez que pensaba en aquella noche en que huyó de su boda, sentía gratitud por la tormenta que la empujó a buscar su verdad, por el extraño que le tendió la mano y por la fuerza que encontró dentro de sí misma. Sabía que la vida no sería siempre sencilla, pero ahora tenía las herramientas y la confianza para enfrentar lo que viniera. La libertad que había alcanzado no era solo la ausencia de cadenas externas, sino la capacidad de vivir fiel a sus deseos y valores, sin miedo al juicio ni a la soledad. Un día, mientras daba una charla, Clara vio entre el público a una mujer que parecía perdida, con ojos llenos de lágrimas. En ese instante, recordó su propia historia y comprendió que ese era el verdadero propósito de su viaje: ser faro en la oscuridad para quien lo necesitara. Al finalizar, se acercó a aquella mujer y le ofreció una sonrisa cálida y un gesto de acompañamiento. Sabía que no podía cambiar el mundo, pero sí podía cambiar una vida a la vez, y eso le bastaba. Clara cerró los ojos un momento y respiró profundo. La tormenta había quedado atrás, y aunque las nubes pudieran aparecer, ella había aprendido a bailar bajo la lluvia, con el corazón abierto y la mirada firme hacia el horizonte. Su historia era de lucha, transformación y esperanza, y sabía que solo era el comienzo de un camino lleno de posibilidades.